velad y orad. Uno de los más grandes consejos dados por Cristo. Leo el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del verso 27 al 31. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Es impresionante el grado de confiados que podemos llegar a estar. La advertencia de Cristo a sus apóstoles, y en especial al apóstol Pedro, es sorprendentemente específica. Ya quisiéramos nosotros que Dios nos hable con tanta precisión de los ataques y las pruebas que nos vendrán, como le hablaron a Pedro esa noche. La palabra en el versículo 30 se hizo más específica: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Resulta sorprendente ver que a pesar de la advertencia de Cristo, Pedro terminó negándolo. Porque nosotros, cuando pasa un accidente, decimos: si yo hubiese sabido, hubiese hecho esto o aquello, o no hubiera hecho esto otro, dando a entender que si hubiésemos tenido un conocimiento previo de lo que iba a ocurrir, hubiésemos evitado a toda costa que pasara ese accidente. Pero reitero, es increíble que el apóstol Pedro reciba una palabra tan específica y en primera instancia irrisorio, que le quiera decir a Cristo, que es la profecía viviente, que está errado en su profecía, que él jamás lo va a negar, que no es así como él dice, que revise porque como que no está atinándole a su profecía. Pero lo que más queremos resaltar aquí es lo confiado que se volvió Pedro. Lo pasivo creo que es el calificativo que más encaja a su comportamiento. Pasivo, porque después de la advertencia se lo lleva a orar a Getsemaní. Cristo sabe lo duro que a continuación viene, sabe que una tremenda prueba lo espera y va a prepararse al lugar donde se fortalecen y se preparan para el día malo los hombres de Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Cristo está orando y pide apoyo de sus 3 apóstoles más cercanos, y lo que sigue a continuación y de donde podemos extraer tremenda lección para nosotros es increíble. Marcos capítulo 14, verso 37 dice: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dice el verso 40: al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Si usted se fija, de los 3 apóstoles que están, él se dirige, le habla específicamente a Pedro. ¿Por qué razón? Porque el que había recibido una palabra de la boca del mismo Cristo había sido Pedro. Leemos Marcos capítulo 14, verso 30: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Esta palabra fue para el apóstol Pedro. Es inconcebible para Cristo, hermano, que te advirtió, que te dijo claramente que estabas a punto de traicionarlo esa misma noche, que te dijo: vela, ora para que no entres en tentación. En otras palabras, Cristo les estaba diciendo: dentro de unas horas su fe será probada y sacudida, y yo les estoy advirtiendo con tiempo, y aparte de eso les estoy dando las pautas para vencer esa tentación, y es a través de la oración y el estar velando. Y ustedes están tan sobrados, tan despreocupados, comportándose como si no hubieran recibido advertencia. Y si tú analizas este texto conmigo con frialdad, puedes decir: qué bárbaros. Es cierto, Jesús les había dicho que esa noche lo iban a dejar solo y que el apóstol Pedro lo iba a negar. Qué irresponsables podríamos decir nosotros. Podemos decir: si yo hubiese estado en su lugar, yo sí me hubiese puesto a orar, porque en guerra avisada no mueren soldados. Pero te pregunto, ¿qué tan seguro estás de eso? ¿Qué tan seguro estás que así lo harías? ¿Puedes recordar con sinceridad delante de Dios cuántas veces Dios te ha advertido de cosas que no eran convenientes para tu vida, de cosas que Dios te había dicho: no las tomes, no te convienen? ¿Cuántas veces Dios te ha mandado una palabra para obedecerla? O tú con toda certeza sabes que la Biblia te demanda cierto comportamiento en algún área de tu vida. ¿Cuántas veces el diablo ha concertado citas? El diablo ha planeado eventos contigo donde él te incita a fallarle a Dios, y ni siquiera necesitas una palabra profética para alertarte como a Pedro, sino que tú sabes que la cita que el diablo te orquestó
es para fallarle a Dios y pasar por encima de tu integridad. Y hoy leemos el texto y podemos criticar a Pedro y decir por qué no veló y oró para no entrar en tentación, por qué se puso a dormir en el momento que era de preparación, y podemos empezar a criticarlo, pero mejor desviemos ese cuestionamiento hacia nosotros mismos y digámonos: ¿cuántas veces he caído? ¿Cuántas veces he cedido a las tentaciones? ¿Cuántas veces he cedido a mi concupiscencia, a mi carne, simplemente por adoptar un comportamiento similar al del apóstol Pedro? Duermo y soy pasivo en el momento que debería estar orando y velando, porque ya he sido advertido y si no hago nada terminaré fallándole a Dios. Es momento de reconocer que muchas de mis caídas y muchos de mis pecados se pudieron haber evitado con la actitud correcta, si mi actitud hubiese sido de estar velando y orando. Velar es una palabra griega que significa estar alerta. Si Dios dice velen, Él está diciendo estén alertas para que puedan discernir cuando se encuentren bajo ataque espiritual. No deben permitir que la confianza en sí mismos los lleve a la inactividad espiritual, a la pasividad. Desde el momento que usted sienta que su carne está pidiendo cosas que no son correctas, usted siente o va a sentir el cambio. Usted puede estar con anhelos de santidad y amor a Dios y de un momento su carne empezar a tener apetitos que son contrarios a la santidad, y usted puede decir: en serio, predicador, yo puedo tener anhelos grandes de santidad y pureza y de un momento a otro empezar a sentir deseos de la carne. Bueno, solo recuerde dónde estaba el apóstol Pedro y haciendo qué estaba cuando recibió la advertencia. Estaban celebrando la Pascua y tomando la Santa Cena. Por eso fue la reacción del apóstol Pedro cuando recibe la advertencia que iba a negar a Cristo, y dice: pero ¿cómo, si siento tanta santidad y solemnidad en este momento, en medio de la Pascua, la Santa Cena? Parece imposible. Y fue una lección que le costó caro aprender al apóstol Pedro. El diablo puede tentarte cuando te sientas débil, o puede tentarte después de que Dios te ha usado poderosamente. Puede tentarte después de que tú hayas hecho tremenda obra para el Señor y te sientas como el apóstol Pedro, lleno de santidad y solemnidad por hermosos momentos en la presencia de Dios. Y grábate esto: el problema no es que seas tentado, el problema es cómo vas a reaccionar a esa tentación. ¿Acaso vas a dormir cuando ya te han anunciado prueba y tentación y el infierno ha dicho que quiere zarandearte? ¿O vas a velar y orar para levantar un muro contra esa tentación como enseñó Cristo? ¿Y cómo lo sé, hermano? Puedes decir: reitero, tu carne habla y debes aprender a conocerla. Tú puedes estar amando a Dios y apasionado por Dios y su obra, pero si tu carne empieza a querer desear lo que es prohibido, lo que es desagradable, esa es la alarma, esa es la advertencia. Ahí no necesitas profeta para que te diga que la carne se te está levantando. Lo que tú necesitas es entrar en acción y declararle la guerra a tu carne y a los apetitos carnales que batallan dentro de ti, con el único fin de llevarte a la desobediencia. Tú decides emprender marcha, emprender guerra, o volverte pasivo, volverte permisivo, volverte dormilón o somnoliento. Ahora reconocemos, sí o no, que la carne nos ha mandado mensajes claros y que nosotros hemos sido negligentes y perezosos y hemos pagado las consecuencias por eso. La carne no solo te habla cuando te empieza a incitar a lo malo, la carne te habla y te manda mensajes cuando empiezas a perder el interés por la oración, por el ayuno. Ya no hay interés por la Biblia. Mensaje de la carne: ya no hay deseo de ir a la iglesia. Mensaje de la carne: ya no hay deseo de evangelizar. Mensaje de la carne: te empiezan a interesar otras cosas más que las cosas de Dios, como películas, series, juegos de video o cualquier otro tipo de entretenimiento. Es un mensaje de la carne. ¿Qué está haciendo la carne cuando hace esto? Te está desarmando para dejarte vulnerable y darte el toque de gracia. Les pregunto, ¿qué hace usted cuando la carne le manda esos tremendos mensajes de alarma de que algo no está bien? Se deja llevar, se confía, a veces ni cuenta se ha dado, le parece normal. Pues esa, mi querido hermano, es la razón de muchas de nuestras caídas, de muchos de nuestros desánimos. La pregunta ahora es: ¿seguiremos en esa actitud o nuestra actitud cambiará drásticamente? ¿Entendemos verdaderamente con claridad la importancia de velar y orar? Espero que sí, amado del Señor. Escucha las palabras del hombre que inspiró este mensaje, predicando lo que le tocó experimentar a la mala por no prestar atención. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, escribe el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Lo tuvo que aprender a la mala, lo tuvo que aprender fallando, lo tuvo que aprender cayendo, lo tuvo que aprender negando a Cristo, pero lo aprendió. El apóstol Pedro aprendió que después de una advertencia, de una palabra profética, Dios te dice: no hagas esto, no hagas lo otro, y nosotros necesitamos atender la advertencia, empezar a velar, empezar a orar. Velad significa estar alerta, velad, estar alerta en oración, clamando, pidiendo dirección. El diablo vendrá a tentarte, vendrá a atacarte, los demonios querrán hacerte fallar, pero si tú estás velando, si tú estás orando,
orando, tú evitarás caídas, tú evitarás tropiezos, tú evitarás fallarle muchas veces al Espíritu Santo. Es necesario reconocer muchas de nuestras caídas, muchos de nuestros fracasos, muchos de nuestros pecados se debieron a nuestra pasividad, se debieron a nuestro exceso de confianza en nosotros mismos. Debemos entender, cuando la carne empieza a hablar, cuando la carne empieza a levantarse, ese es el tiempo de empezar a velar, de empezar a orar. No hay un mejor freno para la carne que la oración. Vela y ora, mi hermano. Si en este momento estás en el proceso de la prueba, si en este momento estás en el proceso de la tentación, si sientes que la carne se te ha levantado, la misma advertencia del apóstol Pedro es para nosotros: velad y orad si no queréis entrar en tentación. Cuando entramos en tentación, el término griego lo que expresa es cuando tú estás entregado completamente, derrotado y sin fuerzas a los lazos del pecado. Velad y orad para no entrar en tentación. Seas bendecido en el poderoso nombre de Jesús. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y recibe palabra de Dios.